a poner grabar. Ahí vamos. Entonces, la particularidad que tiene el encuadre en el acompañamiento terapéutico es específica de nuestra función y nuestro rol, ¿no? Yo quiero que ahora juntos hagamos un ejercicio y los voy a invitar a que se animen, porque no quiero que sea monólogo y aparte recuerden que estamos en instancia de aprendizaje, no pasa nada si no nos equivocamos o no lo sabemos, pero para que vayamos juntos pensando en la práctica, a ver, para que nos vayamos familiarizando, ¿sí? Para que a ustedes el día de mañana, cuando les toque estar en el campo, puedan tener más que la formación teórica, el pensamiento crítico de lo cotidiano, de la práctica, ¿sí? Así que vamos a empezar a repasar un poquito lo último que vimos, ¿sí? De encuadre, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, esperen, acá va. Bien. Como habíamos dicho, ¿por qué es importante para el AT el encuadre en el acompañamiento? Dijimos que crea el marco necesario para que sea posible el proceso, para que sea posible un tratamiento, es decir, que lo va a diferenciar de cualquier tipo de relación o vínculo que pueda mantener con otras personas. Va a funcionar como guía, protección y sostén de la estrategia. La relación vincular se va a comenzar a gestar a partir del encuadre que yo vaya a armar, recuerden, en consideración de lo que nos diga el equipo terapéutico, de las particularidades del caso, de las particularidades del acompañado, de los recursos con los que cuenta y con los que no. Va a delimitar el contexto en donde se va a desarrollar este vínculo. Nos va a brindar esa función organizativa que es necesario para el tratamiento, ¿sí? Y va a poner un límite tanto a la T como al acompañado respecto del otro, tanto en relación a horarios como en relación a tareas, funciones. Va a depender de la singularidad de cada caso. Como dijimos, el encuadre tiene ciertos elementos, ¿sí?, que son necesarios que estén presentes, es decir, que estén constantes, y constante, como habíamos dicho, no quiere decir que permanezcan rígidos o sin posibilidad de cambio, pero que sí tienen que estar aclarados y que permanezcan de una manera implícita y explícitamente informada en el vínculo. La constancia facial, que hacía referencia al lugar, que como dijimos el lugar puede ser siempre el mismo por una cuestión de objetivos o puede ir cambiando. Lo importante es que revisemos, ¿sí?, ese espacio vincular. ¿Se acuerdan? Se han ido leyendo un poquito que hablan de los ámbitos del espacio vincular, ¿no? Si es siempre el mismo, bueno, revisar que esa monotonía del espacio tenga que ver con los objetivos y no con alguna cuestión que esté representada por el acompañado o el acompañante, ¿sí? Hay algo que a lo mejor por miedos o inseguridades propias de la T no permite quizás desplazarse a otros espacios. O al contrario, es el acompañado que por inseguridades o miedos o cuestiones más persecutorias busca siempre permanecer en el mismo lugar. Esta misma lectura lo podemos hacer si pasa todo lo contrario, cuando hay diversidad de espacios, ¿no? No se puede permanecer siempre en el mismo lugar. Bueno, de vuelta, hay que revisar si es en función de un objetivo o si hay algo que el acompañado o el acompañante están manifestando con estos cambios de espacios, ¿sí? Y teniendo en cuenta también el talante público o privado, ¿sí? Lo vamos a hacer en domicilios, en espacios abiertos, en la comunidad. Eso es importante que lo vayamos revisando. La constante temporal en relación a los horarios, días y horarios, que tienen que ser estipulados
en función de varias cosas. Recuerden que los pedidos de acompañamiento vienen, por lo general, con indicaciones médicas de días y horas en que el paciente o el acompañado es necesario que tenga acompañante. Ahora, de eso nosotros tenemos que hacer una revisión junto con el equipo y la familia de la cuestión real de disponibilidad y la cuestión económica de recursos, ¿sí? Si es por obra social, cuánto paga la obra social, y de acuerdo a lo que paga, nosotros vamos a hacer menos horas. A ver, ¿hay algún micrófono abierto? A ver, Cintia, ¿podés silenciar el micrófono? Yo de acá no te veo. Ahí está. Bueno. En relación a esto, ¿no? A lo temporal que se va a unir con la constante económica. Ambos tienen que estar explícitos, ¿sí? Y acordados, y que va a variar no solo de la posibilidad económica o de la indicación médica, sino de esto que venimos hablando. Si va a ser por obra social o de manera particular, si están los requisitos para poder cumplimentar con eso que se indica, ¿sí? Otra de las constantes es la funcional que habíamos hablado, que siempre tiene que haber objetivos en cuanto a nuestra tarea, que el rol de la T debe ser constante, ¿sí? Que debemos ir revisando, que no se desdibuje nuestro rol, las actividades deben tener coherencia con los objetivos propuestos, la personalidad de la T, que habíamos hablado tanto de la personalidad como de cómo yo me muestro frente al acompañado, la importancia que tiene eso y las repercusiones que puede tener en el vínculo y en lo terapéutico, la formación constante del acompañante y los espacios de supervisión, ¿sí? Eso debe ser constante. El contrato, también como habíamos hablado dentro del encuadre, que tiene que ver con la posibilidad de explicitar todo esto que fuimos mencionando, ¿no? Tanto los días, los horarios, el lugar donde va a ser, la cuestión económica, cuál va a ser mi función, mi rol, ¿sí? Y dentro de ese contrato también lo habíamos mencionado a la posibilidad de que puede ser en algunos momentos por escrito, ¿sí? Hacer una copia tanto para el paciente o la familia del acompañado como nosotros, que nos va a dar el resguardo de esto se dejó por escrito, si hay algunos requisitos que no están cubriéndose, el acompañamiento se puede dar de baja, siempre y cuando se avise con tiempo, ¿sí? Pero ya dejando eso como contrato, nos da el aval, digamos, ¿no? O el resguardo de ciertas situaciones o cuestiones, dependiendo del caso, como ya dijimos, ¿no? Yo se lo sugiero que esto lo hagan formalmente porque a veces parece que no va a pasar nada y a veces pasan cosas. Entonces es importante que lo podamos hacer. Como ya les dije, vamos a tener una clase especial para poder juntos pensar cómo se podría redactar un contrato, ¿sí? Que va a estar también en la cuestión de instancias de escritura de la T, ¿no? Tanto el contrato como lo que es el informe, el plan de trabajo, ¿sí? Y la consigna de presentación que dijimos va a tener que adecuarse a nuestro acompañado o al paciente que tengamos enfrente, ¿sí? A las posibilidades de comprensión y de necesidad de explicar ciertas cuestiones. Eso lo vamos a ir viendo con cada uno, y también no es que se da de una vez y para siempre. Muchas veces se tiene que repetir la misma información o a veces agregar información que no se había dado en el primer comienzo, porque hablamos de la importancia de esos primeros encuentros, ¿sí? De que no sea una catarata de información y solo decir lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, sino de dar espacio también a que se vaya empezando a construir ese vínculo, a escuchar al otro, a que el otro me haga preguntas y demás.
Bien. Y en función del encuadre abierto, habíamos visto un encuadre abierto hacia afuera y un encuadre abierto hacia adentro. Como habíamos dicho, el encuadre abierto hacia afuera tiene que ver con la intervención de la T que se dirige a una persona del contexto inmediato. Se trata de contribuir a resignificar imágenes que estas personas tienen del paciente. ¿En qué momento? Cuando dicen o hacen algo que corta el flujo del acompañamiento. En el texto dice muy claramente que no se trata de ir dando clases o cátedras a las personas del contexto en cualquier momento, sino que este encuadre abierto hacia afuera tiene un objetivo y se da en ciertas situaciones, en estas puntuales, ¿no? Cuando hay algo que dentro del acompañamiento se corta por la intervención de un tercero, ¿sí? Entonces ahí nosotros abrimos nuestro encuadre y hacemos partícipe a este tercero, ¿sí? ¿De qué manera? Y acá lo dice claro y es importante tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta que vamos a intervenir sobre alguien que no nos convocó, que no nos ha autorizado a que le expliquemos o le digamos algo, y para que esto no sea agresivo, no debemos cuestionar el lugar de esa persona, cómo lo dijo, por qué lo dijo, ni pretender dar una gran explicación de lo que pasa. No se trata de organizar un encuadre previo a la situación, es cuando la situación se da en el momento, en un momento de la vida cotidiana. Y esta apertura se va a limitar a ciertas situaciones o personas, que ya dijimos bloquean lo que nosotros estamos trabajando en el acompañamiento. El encuadre abierto hacia adentro también tiene que ver con una apertura selectiva a la participación de terceros y también a sus intervenciones. ¿Sí? Vamos a filtrar de alguna manera esto. ¿Qué pasa en estas situaciones? Cuando alguien ingresa a nuestro encuadre con nuestro acompañado, y nosotros como AT no estamos preparados, ¿no? Sentimos como una invasión o sentimos una cuestión ansiógena o persecutoria de, uy, yo tenía pensado esto y ahora lo tengo que modificar porque sucedió esto otro. O, uy, voy a dejar de hacer lo que tenía pensado hacer o está influyendo en cómo yo tenía pensado realizar el acompañamiento. Bueno, eso es una cuestión que tenemos que revisar nosotros como acompañantes, porque el hecho de que la tarea que nosotros teníamos planificado no se dé de la manera que teníamos planificado, es parte del trabajo en la vida cotidiana. O sea, bienvenidos a las cuestiones que van a surgir. Y tenemos que ser flexibles en eso, no nos podemos poner en rigurosos en ahora retírate, no, ahora ándate. Ya sea el hermanito que se presenta, el padre, la madre, el compañero de aula que se acerca, la compañera de residencia que viene a hablar. No podemos y no debemos, porque recordemos que estamos trabajando para incluir a nuestro acompañado en su cotidianidad. Entonces somos nosotros quienes nos tenemos que adecuar a esa cotidianidad. Eso es importante que lo tengan presente para revisarlo cuando suceden estas aperturas. ¿Sí? Lo pensemos como que nuestro encuadre es abierto. Entonces tenemos que saber lidiar con eso para seguir trabajándolo terapéuticamente. Puede ser que el paciente propone a alguien que esté presente en nuestro encuentro o la presencia se produce espontáneamente, ¿sí? Como les mencioné. Todo esto nos puede brindar información, mucha información, en lo que tiene que ver en los vínculos que tiene el acompañado, cómo el acompañado se vincula con los demás y también cómo los demás se vinculan con nuestro acompañado. Y recordemos que uno de los objetivos de nosotros como acompañantes es crear una red normalizada de apoyo. ¿Qué quiere decir esto?
que mientras más personas del mundo cotidiano de mi acompañado intervengan o estén presentes, mejor va a ser para ese objetivo, porque yo voy a poder generalizar los aprendizajes, ¿sí?, que estamos realizando desde lo terapéutico con otras personas de su entorno inmediato. Es decir, que cuando yo me vaya, el hecho de que Juan, Pedro, María se haya acercado y haya estado en este mismo espacio compartiendo, ya vamos a saber que contamos con otro apoyo cuando nosotros no nos vayamos. Vamos a saber que Juan, Pedro, María, después de haber compartido ese momento, van a saber qué cosas hacer o qué cosas decir para que ayuden a nuestro acompañado. Y ese es el objetivo final del acompañamiento, ¿no? La mayor autonomía y el bienestar de nuestro acompañado en función del contexto que ellos tienen, ¿sí? Bueno, como yo sé que por ahí esto del encuadre abierto hacia afuera y hacia adentro es un poco complejo, me gustaría que ahora pensemos juntos con algunas situaciones que se podrían llegar a dar, ¿sí? Vamos a ver, pensemos juntos, ¿sí? Y como les dije, no importa si está bien o está mal, estamos en instancia de aprendizaje y aparte vamos a poder tener distintas miradas, quizás de cada situación. Rodrigo se encuentra en una plaza, jugando en las hamacas. Se acerca a la T un niño y le pregunta a la T sobre Rodrigo, cómo se llama y si puede jugar. Bien, acá pensemos juntos. ¿De qué manera yo intervengo ante esa situación? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? No hay una sola forma. Son válidas las maneras que se les puede ocurrir a ustedes. Vamos a pensarlo juntos. A ver, ¿quién se le ocurre? Ustedes están con su acompañado en una plaza. Viene un niño, se les acerca y les habla a ustedes en lugar de a Rodrigo. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? Yo le diría que le pregunte a él. O sea, le diría, por ejemplo, que le pregunte a Rodrigo si quiere jugar. Depende el nivel de comunicación que tenga. Por supuesto que yo Perfecto. vea que no sea complejo para el niño Ujú. preguntarle. Perfecto, Florencia, buenísimo, porque eso también, ¿no? Por ahí damos por sentado, no, anda a preguntarle, y bueno, y hay que tener en cuenta de que en esto de querer integrarlo hay que ver hasta qué punto nosotros en ese querer integrar frustramos más a nuestro acompañado porque a lo mejor no tiene todavía la habilidad o la capacidad para poder comunicarse, por ejemplo. Entonces, bueno, tener en cuenta que sí puede mi acompañado y en el caso que sí podría, bueno, poder decirle, pregúntale, anda, pregúntale a él y él te va a saber decir, ¿no? Y teniendo en A cuenta veces, que, sí, a sí, veces Gabriela. pasa otra cosa también. No, no puedo prender la cámara porque no sé qué le pasa a mi computadora, pero ya lo voy a poder prender. Bueno, no hay problema, te escuchamos. A veces pasa que uno tiene que tratar de ser ese puente porque el otro o ese niño capaz le tenga hasta miedo o hasta vergüenza porque no sabe o no le quiera preguntar directamente. Entonces es como que uno tiene que tratar de que la situación sea como más que fluya mejor porque el miedo a veces mucho a lo desconocido, a las formas, así le voy a hablar y no sé qué va a hacer, porque yo no conozco, porque nunca tuvieron contacto, entonces eso también hace que uno le diga, bueno, se llama Rodri, vamos a preguntarle si quiere jugar, querés, vamos a ver, porque a veces pasa eso, que el miedo hace que la persona no le pregunte directamente a nuestro acompañado. Perfecto, perfecto también pensarlo desde ese lado, ¿no? Están muchos miedos a lo desconocido y a lo que tenemos como representaciones de la discapacidad, la diversidad funcional, las cuestiones psiquiátricas, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí, como dice Gaby, le podemos decir, bueno, le podés preguntar vos. Si vemos que el niño se paraliza, le podemos decir al niño, ¿querés que te acompañe? Yo te acompaño y le preguntamos juntos. Eso está buenísimo también, ¿no? Vean que no hay una sola posibilidad y no es rígida. Es decir, no es que le digo, bueno, anda a preguntarle vos y me quedo ahí.
le puedo decir, bueno, anda a preguntarle vos, vemos que el nene se paraliza o se va, le podemos decir, como dice Gabriela, yo te acompaño, vení, le preguntamos juntos, ¿sí? Esto de puente, que habla el rol del acompañante terapéutico de puente socializador, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y es un poco ayudar a desmistificar todo lo que hay en relación a lo que se piensa, como ya dije, de lo diverso, de lo distinto. ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Bueno, les agradezco a las chicas que han comentado ahí, me parece genial. Y este tipo de encuadre, ¿cómo es? Vieron que ya es un encuadre abierto, es decir, no es que estoy yo y mi acompañado y yo. Alguien, ¿sí?, de lo cotidiano, que estaba ahí, vino, ingresó. ¿Qué tipo de encuadre abierto es? ¿Es hacia afuera o hacia adentro? ¿Pueden distinguirlo? Sería hacia adentro. Perfecto, ahí está. Bien, bien. Porque yo de un tercero invito, ¿sí?, a que ingrese, digamos, a este encuadre. ¿Mm? Genial. Vamos a ver otro ejemplo, otra situación. Mariana está en la escuela y tiene que hacer grupo para resolver una tarea. Ningún compañero, compañera, la invita a ser parte. Bien. ¿Qué intervención podemos pensar aquí en esta situación, que es muy cotidiana también, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Gabriela. Por ahí no saben cómo, o les da miedo, o también tienen rechazo, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer nosotros como acompañantes en ese momento? Pensemos. Esto se da mucho en los coles. A ver. Yo le preguntaría con quién quiere trabajar ella, con quién le gustaría trabajar, y en base a esto, bueno, acercarme al grupo, por ejemplo, acercarnos al grupo y preguntar, chicos, puede ser que Mariana trabaje con ustedes, o algo así, y bueno, ver la reacción de ellos, el por qué antes nadie le dijo nada, nadie le invitó a trabajar en su grupo. Bien, buenísimo, Flor, también de ir a Mariana y preguntarle, ¿no? Mariana, ¿a dónde te gustaría trabajar? Y está bueno esto de acompañarla a, bueno, con este grupo. También entendiendo que, a ver, la integración es todo una construcción y no puede ser algo, a ver, porque nuestro acompañado tiene que ser integrado, lo vamos a forzar a que esté integrado en ese grupo, por ejemplo, X, ¿sí? Pero sí a trabajar él. Mariana también tiene derecho a pertenecer y a ser parte, y a lo mejor hoy es con este grupo y la próxima clase será con otro grupo, o se van a ir dando, pero darle la oportunidad a Mariana a que participe y que quizás, de vuelta, saque los mitos o rompa las ideas y creencias que tienen con, Mariana o no hace nada, o Mariana puede hacer esto, sí aporta al grupo. ¿Alguien se le ocurre algo más? Bueno, está bueno esto que lo vayan pensando, ¿no? Y también situándose ustedes en la posibilidad de estar en ese lugar. Profe, Caro, una ¿vos querés? pregunta. Sí. No sé si sería, por ejemplo, algo muy brusco preguntarle o dirigirnos a la docente, o no, como para que ella haga la intervención y que no sea tan particular, decir, bueno, yo le acompaño a Mariana porque nadie le incluye, y por ahí que, no sé, que la docente sea como más mediadora de esa situación, no sé, para que no sea como muy centrado en ella. Bien. Pregunto, ¿no?
Sí, sí, y también para pensarlo. Como dijimos, no hay una sola respuesta posible. Podemos pensarlo como, a lo mejor es la primera vez que sucede, ¿sí? Y yo no tuve tiempo de hablarlo con la seño, docente, quien sea. Cuando termina, quizás la hora, los chicos van al recreo y ahí yo acercarme a la docente y poder a lo mejor decir, bueno, ¿qué te parece, ya que Mariana tiene dificultades en la integración y los chicos para con ella, que la próxima vos hagas los grupos o, ¿sí? Como ahí ya no va a ser tan solo el momento de Mariana que hay que incluirla, ¿no? Bien, Caro, ¿querías decir algo? Sí, profe, ¿y si ella no quiere hacer grupo con nadie? Y ahí está el puente socializador nosotros, ¿no? Recuerdan que una de las funciones es ser modelo, vincular, nosotros como AT. Bueno, el grupo ahí sería nosotros como AT, el grupo, ¿sí? La representación de, piensen que nosotros muchas veces vamos a insertarnos a un lugar que viene de mucho tiempo con la misma modalidad, es decir, Mariana no es que hoy por primera vez está sin grupo. Seguramente Mariana viene acostumbrada, a lo mejor no porque quiera o le guste, pero porque no sabe cómo integrarse y tiene miedos, aunque quisiera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decirle, bueno, ¿con quién te gustaría hacer grupo? No, no me gustaría hacer grupo. ¿Por qué, Mariana, no? Ahí indagar. ¿Por qué? No, no me siento cómodo. Bueno, ahí indagar a ver cuál es. Puede ser porque no sabe cómo integrarse, no sabe cómo hacer, o te puede decir, no me gusta hacer grupos. Y ahí empezar a explicar la importancia de hacer grupos, ¿no? La importancia de, recuerden también que tenía que ver con, esto vamos sumando conceptos, con la resiliencia y la importancia de tener un grupo de pares, de pertenencia, que me va a generar mayor autoestima y que, bueno, todo eso poder desde la teoría nosotros ir bajándolo a la práctica y a cómo ella se va a sentir mejor, sin necesidad de que sea amiga de todo el curso, ¿eh? Pero sí que es importante que comparta, por ejemplo, ¿no? No tiene nada de malo que una característica de ella sea ser más introvertida o que no le guste mucho estar con muchas personas, genial. Ahora, sí es importante que desarrolle ciertas capacidades que sabemos que son beneficiosas para cualquiera. Entonces, bueno, hoy a lo mejor no hacemos grupo, no estamos con otros compañeros, pero vamos viendo, ¿sí? ¿Qué te parece, Mariana? En esto de ir el siempre que te parece también es importante, dando indicaciones de cuál es el objetivo que estamos buscando y trabajar para que se logre ese objetivo, aunque muchas veces haya resistencia, pero cuando es necesario, ir por esa idea, ¿no? Paulatinamente, registrando de manera empática cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades. Quizás no es hoy, quizás no es mañana, quizás es dentro de 5 semanas. Con otro acompañado quizás no es hoy y quizás es mañana, ¿sí? Porque puedo tener esa apertura, bueno, es ir viendo, ¿no? Todo esa construcción y esa dinámica que se va jugando en ese momento. ¿Mm? Después vamos a hablar de otros ejemplos que también es importante en situaciones, digamos, por lo general escolares, ¿no? O en situaciones donde comparte con otros compañeros el trabajo que se puede hacer no solo de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Pero hay que tener tacto, digamos, y hay que saber cómo hacerlo. ¿Mm? Antes de seguir con el otro ejemplo, porque no está, pero quiero volver a esto del colegio, pensemos en el recreo. En el recreo y nuestro acompañado o acompañada sola, solo, ¿no? Bueno, y ahí él, no, tiene que estar con alguien, tiene que jugar con alguien. Primero, registrar. ¿Sabe jugar? Lo básico. ¿Sabe jugar? Porque si no es, bueno, vení Carla, vení Juan, jueguen con Pedro.
y los exponemos también a los otros compañeritos a hacer algo que no saben cómo, ni siquiera Pedro sabe. ¿Sí? Entonces, de vuelta, es muy importante ese periodo de observación que les digo al principio para saber desde dónde partir, qué trabajar, para llegar a que el día de mañana, si se puede, Pedro juegue con Carla y con Juan. ¿Mm? Y también ahí es trabajar con los compañeros. Yo les voy a contar una situación que yo tuve de un acompañamiento en un colegio, ¿sí? Mi acompañada tenía mutismo selectivo, es decir, que en ciertos lugares no hablaba una palabra. Ella no tenía dificultad en el lenguaje ni en la comunicación, pero dentro del colegio pisaba el colegio y no emitía sonido alguno. ¿Qué pasaba? Los compañeritos y compañeritas que la acompañaban desde jardín ya conocían esta modalidad, entonces desde el amor y desde el compañerismo la sobreprotegían. ¿Sí? Entonces hacían muchas cosas por ella que estaba reforzando ese mutismo, porque ella no tenía necesidad de hablar, porque lo hacían los compañeritos por ella. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué fue? Fue ir trabajando paulatinamente, de manera lúdica, con mucho respeto, con algunos compañeritos, con los más cercanos a ella, de en algunos momentos dejarla, acompañarla y dejarla que haga tal o cual cosa. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Eso hacía que le presentara dificultad a mi acompañada, pero esa dificultad era el motor que necesitaba para ella desafiarse y salir de esta dificultad que estaba teniendo. ¿Recuerdan el corto del Circo de las Mariposas? Cuando Will se cae al agua. Ahí los compañeritos seguramente iban y la sacaban a mi acompañada. Les quiero representar, digamos, para que vean qué pasaba. Will nunca iba a aprender a nadar. ¿Mm? Entonces, de esta manera, paulatinamente y con mucho registro, primero el acercamiento a los compañeritos desde otro lado, sin pedir cosas, sino desde el juego, cada vez incorporarlos más a los compañeritos, hasta que en algún momento los compañeritos también tenían tareas, y algunas de las tareas era dejarla que tenga sus espacios, tenga sus, ¿no? Bien. Con esto ejemplifiqué un poquito lo que quise decir con lo que venimos hablando. Mi idea es con estos ejemplos por ahí aclarar algunas cuestiones más conceptuales. Bien. Otra de las situaciones, vamos a ver. Pedro está en su dormitorio tendiendo su cama, ingresa la mamá y lo ayuda a hacerla. A ver, ¿qué podemos pensar acá? ¿Qué tenemos que ver, observar, intervenir? Se podría intervenir diciéndole a la madre que lo deje que termine de tender su cama solo. Bien, Julieta. Bien. A ver, ¿alguien más se le ocurre otra cosa? O también después hablar con la madre, a solas. Muy bien. Bien, las dos son posibles. ¿Qué va a diferenciar una intervención de la otra? El vínculo que yo tengo con la mamá. Por ejemplo, si la mamá es una mamá muy sobreprotectora, que todavía nosotros en nuestra observación y registro estamos viendo que tiene dificultad para correrse de ese lugar, quizás, como dice Caro, lo voy a hablar después y explicándole el motivo, ¿sí? De por qué en ese momento es importante que lo deje. No, ¿por qué? Porque acá estamos hablando de, recuerdan las cuestiones persecutorias que hay en cuanto a que yo ingreso a un lugar en el que no he sido invitado. ¿Sí? Entonces bueno, puede tener creencias y pensamientos la mamá de, si yo lo dejo, no me va a necesitar más, ¿y qué hago? A ver,
cuestiones inconscientes, ¿no? Que no son tan claras para la mamá en ese momento. Entonces, si yo hago una intervención de ese tipo, déjalo que lo está haciendo Pedro, quizás la mamá es muy chocante. Todo va a depender del vínculo. Si ya con la mamá lo venimos trabajando, sí, en ese momento podemos decir, fíjate, Marcela, que Pedro lo está pudiendo hacer. A ver, vení acá conmigo, a ver cómo lo hace Pedro. ¿No? Esto de ser amables, de tener en cuenta todo el contexto. Y fíjense que ahí dice, ayuda a hacerle la cama. No la hace por él, que tampoco está mal, ¿no? Quizás lo que sí podemos hacer es que la mamá pueda ver eso. Ah, mira Pedro, qué bien, tu mamá te está ayudando. Después mañana vamos a ver si lo podemos hacer solitos un poquito más, por ejemplo. ¿Sí? Y fíjense que ahí hago partícipe a los dos. Hago partícipe a Pedro para que siga motivándose y esforzándose para eso que quizás antes no podía hacer. Y también a la mamá la estoy invitando a que paulatinamente vaya retirando estas ayudas. Bien, esto de Pedro, esta situación, este encuadre abierto, ¿es hacia afuera o hacia adentro? ¿Sería hacia afuera? Bien, porque ingresa, ingresa a un externo, ingresa la mamá, sin que haya sido convocada, digamos, ¿no? Ingresa y le damos una devolución o una intervención para que luego ella pueda, cuando no estemos nosotros, también seguir manteniéndola. Bien, Profe, perdón. Sí, sí, sí. Y en el caso de Mariana, que no lo dijimos, ¿también sería hacia afuera o no? Lo pensemos, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece a los demás compañeros? O sea, Que también tiene un pollo un poco. Claro. A ver, sí, me interesa eso. A ver, díganme por qué. Y porque en realidad es una situación cotidiana con terceros, pero también hay situaciones dentro de la misma que los invitas a participar. O sea, aparecen situaciones espontáneas y otras que los invitas a participar. Entonces me parece que tendría un poco. Totalmente. Acá se da tanto hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque yo en un momento le estoy diciendo a Mariana que, primero preguntándole, segundo diciéndole si quiere ir, o sea, la estoy sacando de este encuadre de adentro hacia afuera y estoy invitando a los chicos de afuera hacia adentro a que participen de este encuadre. Acá el encuadre abierto es hacia los dos lados, ¿sí? Porque las intervenciones van dirigidas para los dos. Buenísimo, qué bueno que lo han podido pensar de esta manera. Y vamos a ver con esta cuarta situación. Vicente, que vive en una residencia geriátrica, quiere jugar al ajedrez. Viene la enfermera y le dice que no, porque no va a saber, no va a poder. ¿Qué tipo de intervención podemos hacer en este momento? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Esto también pasa bastante, ¿no? Y en diversos ámbitos. Bien. Primero me parece el no puede sacarlo. Bueno, ¿y cómo lo sacarías, Marcela? Alentarlo a que sí lo pueda hacer, a ver cómo lo harías, o bueno, a ver, yo digo que se puede jugar de esta forma, o viendo entre los dos qué se puede llegar a hacer, no limitarlo a decir no, no lo puedes hacer, vamos y jugamos, no sé, a pintar porque es lo único que te sale. Bien, y dice eso la enfermera, nosotros, ¿qué le diríamos?
o qué haríamos en ese caso, ¿no? Está bien lo que dicen, perfecto, pero ¿cómo Yo le lo...? preguntaría, Sí, sí, Florencia. perdón, le preguntaría por qué no puede, o sea, Ajá. por qué no va a Ujú. poder jugar. Y bueno, que ahí nos dé un motivo para poder ahí entrar diciéndole que sí va a poder. Bien, bien, genial. Yo acá las veo todas ustedes pensando en la potencialidad, ¿no? Y está genial. Vamos a partir de, yo no sé si puede o no puede realmente. Entonces, sí, Ariadna, ¿querés decir algo? Sí, eso te iba a decir, profe. De pronto la enfermera tal vez lo conozca más que yo. Bien, Entonces, ahí debo estar atenta a preguntarle en algún momento Bien. a ella por qué no puede y Ujú. qué sí puede, porque a lo mejor puede hacer otros juegos, pero no Ujú. específicamente el ajedrez, y podemos empezar por otros juegos y que nuestro objetivo sea llegar al ajedrez, pero no coartarlo. A ver, ¿por qué no puede? ¿Cuáles son sus limitaciones o cuáles son las que ella conoce? Porque en este caso quien está acompañándolo y lo está conociendo más es ella, porque vive con él. Ujú. Yo estoy entrando. Bien. Creo que está bueno poder, cuando uno también, más allá de la observación, que me parece que es muy importante, el poder también escuchar las miradas de los demás sobre esa persona. Porque también hay personas que según la situación y según con la persona que están, son las conductas que adoptan. Ujú. Entonces a lo mejor con la enfermera esa se portaba de esa manera, Ujú. con otra enfermera se porta de otra, más Ujú. en el caso de los abuelos y de los niños. O sea, Ujú. van tomando conductas con quien están. Bien, bueno, bárbaro esto, ¿no? Tratemos de empezar desde el principio. No sabemos si puede o no puede, entonces el preguntar, ¿no puede? ¿No puede? ¿No? ¿O por qué no puede? Como dicen ustedes. No, ¿No se porque lo yo, puede preguntar a Vicente? ¿cómo? Hola, ¿qué tal? Hola. Se me ocurrió que yo le preguntaría a Vicente. Claro. Vicente, ¿usted no Si sabe sabe jugar jugar al al ajedrez. ajedrez? Pero le preguntaría a Vicente, ¿vos sabés jugar? Y ahí vería qué me dice. Si me dice que sí, aunque no sepa, bueno, podemos probar a ver, y bueno, y seguiría para adelante con Vicente y después charlaría con... Totalmente, totalmente. Claro, en este el por qué no puede a lo mejor recuerdan, bueno, lo previo que hablamos de el encuadre abierto hacia afuera, a ver si puedo volver, así vemos esto último que dice, ¿no? El intervenir sobre quien no nos convoca, en este caso que sería la enfermera, que dice esto, como dice Ariadna, puede tener la información que nosotros no tenemos, esa es una realidad, y también puede ser por cuestiones que no tiene tiempo, no tiene ganas, o con esa enfermera no manifiesta lo mismo que manifiestan naturalmente o normalmente. Entonces, en lugar de a lo mejor cuestionar tanto a la enfermera, vamos a abrir esta pregunta. ¿No puede? No puede a Vicente, ¿no? Vicente no puede. Y ahí a lo mejor, como dice también Débora, nos dice, no, sí, sí, yo he ganado campeonatos internacionales y capaz que no, y no sabe. No importa, recuerdan que nosotros no nos vamos a quedar solo con el discurso, sino con la posibilidad que habilita bueno, hay algo del ajedrez que a lo mejor él lo hace sentir bien, que tenga el ajedrez al frente y simular un juego. Y a partir de eso, a lo mejor nosotros podemos armar algo. Ahí está la creatividad, ¿no? La creatividad, como hablamos, una de las funciones, tanto de la T como la de producirla y estimularla en nuestro acompañado. ¿Mm? Entonces, a lo mejor cuando pasan estas situaciones, que no sabe, no puede, que también es muy común en distintos ámbitos, primero, chequearla con nuestro acompañado. ¿Mm? Ponerlo ahí, en palabras, ver qué sucede, y a partir de ahí van a ser distintas las intervenciones que tengamos que hacer, ¿no? Vamos a ver. Por ahí pienso que en el caso de que no sepa jugar, pero ya manifiesta el interés
por aprenderlo quizás, o cree que sabe. Y bueno, podría ser una oportunidad para encarar ese juego y ir laburando desde ahí. Pero totalmente, claro que sí. Recuerden que una de las primeras cosas que vamos a indagar que eran sus intereses, ¿no? Y a lo mejor sus intereses tienen que ver con algún juego y que no sigan las reglas del juego, pero es el juego en sí y veremos de vuelta qué podemos construir y qué surge de eso. A lo mejor jugamos al ajedrez, lo traemos y no tiene idea y juega cualquier cosa y nos da la apertura para, bueno, date ti, a lo mejor que es algo parecido y es un poco más simple. Digo, pensar cada caso va a ser un mundo. O a lo mejor le traemos el ajedrez, es más, nosotros vamos, compramos uno, llevamos el más lindo, no quiero saber nada con el ajedrez, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Entonces, lo importante es esto de cómo en ese encuadre yo no me cierro, ¿sí? No, yo voy a ver que él va a poder porque yo trabajo, bueno, tampoco centrarme en eso porque quizás lo que hago es liberar una frustración muy grande en él porque yo estoy intentando que juegue al ajedrez y no está la posibilidad. Entonces, sí escuchar, sí dar la apertura que suceda y después ir viendo. Eso también me parece bárbaro. Y en esto también, acá, ¿qué tipo de encuadre abierto sería? Para mí sería un encuadre hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Bien. Y con la enfermera podríamos, después que pase esta situación, no importa el resultado, tener algún tipo de intervención. ¿Qué se les ocurre? Porque no se olviden ¿En qué que sentido ella... Bien. ¿En qué sentido se refiere, profe, intervención? ¿De hablar con ella? Sí. Sí, yo creo que sí. Poder hablar Bien. y ¿Cuál sería el objetivo? Recuerden que nosotros no vamos a ni a sermonear ni a dar una explicación a la que no nos ha sido convocado, pero sí que serviría como objetivo terapéutico para el acompañamiento. Siempre pensando, ¿no? ¿Recuerdan cuando yo les decía, cuando tenemos dudas qué hacer o cómo hacerlo, pensar en el para qué? Bueno, ¿para qué yo iría y hablaría en ese momento o en otro momento después que termine el acompañamiento con la enfermera? Para que no haga como una valoración de las limitaciones, aunque la tenga, sino como abrir la posibilidad a que pueda como encaminar en su interés, simplemente en ese lugar. Que quizás le podría decir que es una oportunidad de trabajo del acompañante con el acompañado, de trabajar sobre eso, como que, no sé, se me ocurre eso. Bien, bien. También pensemos que cuando vamos a trabajar a ciertas instituciones, tienen recursos limitados, ¿no? En cuanto al personal, en cuanto al tiempo que le dedica el personal a cada paciente, en cuanto a los recursos, por ejemplo, a lo mejor la enfermera no tenía tiempo, no tienen ajedrez en el lugar, digo, también pensar todo ese contexto que nosotros vamos a hacer en esa observación, en ese periodo de observación, el diagnóstico institucional, como hacemos el situacional, que les dije que ya lo vamos a ver más profundamente, el institucional, que nos va a dar información valiosa de la dinámica del lugar donde nosotros vamos a hacer el acompañamiento, que es tan importante de saberla como los objetivos que nosotros vamos a trabajar. Porque es los recursos y el contexto en el que vamos a trabajar, y va a haber cuestiones que nos van a facilitar y va a haber cuestiones que van a ser obstaculizadoras para el logro de ciertos objetivos, no por falta de ganas o interés, sino por posibilidades reales, en cuanto a estructura, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a tiempos. Entonces, tener buena comunicación
siempre que se nos habilite con las personas que están con nuestro acompañado, es súper importante y necesario, las dos cosas, ¿no? Porque tanto nosotros le podemos brindar información, como dice Débora, de por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y también información que ellos tienen de la cotidianidad que nosotros no tenemos, porque vamos a ir 2 horas, 2 veces a la semana, más o menos. Entonces, bien, es importante esto que vayamos pensándolo y que se puedan ir viendo ustedes en esos lugares, en esas situaciones. Fíjense cómo se sienten, cómo lo van pensando, ¿sí? Bien, con esto entonces terminamos el repaso de encuadre que si bien fue larguito, era necesario para mí, para que ustedes terminen, digamos, de tener esa idea, que el encuadre, como sabemos, es muy importante, poder tenerlo en claro, ir revisándolo, entendiendo de qué se trata, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Les quedó alguna duda en relación a eso? Igualmente hay lectura, como saben, para que puedan hacer la guía en relación al encuadre. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, Sí, entonces, por ahí con los Sí, ejemplos Ariana. queda como más claro. A mí particularmente, el sábado anterior era como que era mucha información, y trataba de seguir y no podía. Me puse a leer el material y es como que había como términos que me costaron entender, pero ahora ya con los ejemplos, ya como que me terminó de cerrar. Era la vueltita que me faltaba para terminar de entenderlo. Bien. Súper importante, díganme cuando voy muy rápido, porque a veces yo no me doy cuenta y voy muy rápido. Así que quédense, o sea, siéntanse tranquilas, porque yo quiero que ustedes estén cómodos y entendiendo lo que voy a ir hablando, más allá de que después pueden volver a leer la clase, tienen el material, y yo hago este breve repaso para que lo que quedó de duda de la clase anterior la charlemos juntos, ¿sí? Y después, bueno, con la guía todavía se sacan más dudas porque yo les doy la devolución. Bien. Entonces continuamos con el tema de hoy, ¿les parece? Vamos a continuar con semiología. Hoy vamos a ver semiología, ¿sí? Acá nos vamos a empezar a meter cada vez en cuestiones más conceptuales, más complejas, más profundas, pero vamos a empezar desde lo más simple y básico, que parece simple y no lo es tanto, y ahora lo vamos a ver, que es la observación, ¿sí? A ver, vamos a poner acá compartir nuevamente. A ver, semiología, ahí vamos. Vicky. Bueno. ¿Qué es lo más difícil de ver? Escuchen bien, lo que más fácil parece, y es ver por los ojos lo que a los ojos se ofrece. Lo obvio. ¿Por qué será, no, que dice esta frase Goethe? ¿Por qué creen a qué hace referencia? ¿Se les ocurre algo? ¿A ustedes les parece que es complicado ver lo obvio? Bueno, a veces desde lo cognitivo o desde lo lógico creemos que no, porque es obvio, se ve. Ahora, si entramos a hacer ejercicios, van a ver lo difícil que es poder describir lo que yo veo sin interpretaciones de lo propio. Y este es un ejercicio muy grande que los invito a que empiecen a hacer ustedes como acompañantes terapéuticos que van a hacer, porque una de las funciones que tenemos nosotros como AT es realizar informes,
¿sí? Y los informes van a ser en relación a lo observable. Y si yo no sé describir lo que observo, no porque no lo sepa redactar, sino porque en lo observable yo pongo interpretaciones y me voy a equivocar mucho, y no solo eso, sino que en estas equivocaciones, nuestras observaciones, en función de los informes, tienen un gran valor, que pueden hacer, como lo hemos hablado anteriormente, que el acompañado le aumenten o le bajen la dosis de alguna medicación, se evalúe la posible internación de un acompañamiento. Entonces, es muy importante que sepamos describir lo que observamos. Si yo acá les digo qué es esto, yo, a ver, por ejemplo, ¿quién se anima a decirme brevemente, qué es eso? Describirme eso. Una casa con una puerta, 3 ventanas. Bien, bien, Juli, una casa con 3 ventanas, una puerta. ¿Alguien más? La imagen de una casa. La imagen de una casa, un dibujo. ¿Alguien más? Un hogar para quien lo ve. Bien, un hogar para quien lo ve. Yo lo haría como más, por ejemplo, es el dibujo de una estructura cuadrada con terminación en punta que tiene 3 cuadrados, o un rectángulo, por ejemplo, y 3 cuadrados alrededor, y bueno, algo así. Bien, va más por el lado de Florencia porque intentemos cerrar los ojos y con lo que me dijeron anteriormente, dibujen, sin tener eso enfrente, sin tener esa imagen. Si yo me quedo con una casa, yo a la casa me lo puedo imaginar de la forma que yo me imaginé la casa. Si me quedo con un hogar, sin tener esta imagen de referencia, un hogar yo lo puedo interpretar como yo me imagino mi hogar, ¿no? Entonces, si bien, a ver, este es un ejercicio simple en el hecho de es una casa, pero miren, el objetivo es que podamos ver entre todos lo distinto que podemos percibir lo obvio. Entonces la descripción que yo en este caso tendré que hacer para que, sin que ustedes miren esta imagen, la dibujen todos igual o se la representen mentalmente, sería una línea horizontal de 5 centímetros en la parte baja de la hoja, si la van a dibujar, por ejemplo. 2 líneas paralelas en cada extremo de esa línea. Bueno, cada detalle va a representar la imagen total, pero yo lo que tengo que hacer es la descripción de lo que yo observo para que quien lo interpreta, o sea, lo escucha, vea lo mismo que yo estoy viendo. Esto mismo lo vamos a tener que trasladar a un informe y en relación a una persona, con las cosas que hace una persona, con las cosas que siente una persona. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a hacer más descripciones. Empecemos con descripciones quizás de objetos, después empecemos con descripciones de alguna foto, después empecemos con descripciones de alguna situación. Es un ejercicio que les invito a hacer porque el día de mañana, cuando tengan que hacer informes, es una de las dificultades que tienen los acompañantes ya recibidos, que les cuesta hacerlo, porque no estamos familiarizados con eso, porque es una realidad, no lo hacemos cotidianamente. Cotidianamente interpretamos. Entonces esto de describir tan minuciosamente, es importante que lo vayamos ejercitando y desarrollando. ¿Sí? Bueno,
luego de este ejercicio que parece tan simple y que nos hace ver las percepciones tan distintas que hacemos del observable, vamos con esto. ¿Los AT pueden realizar diagnósticos? Y vamos a empezar con que el diagnóstico de situación, el diagnóstico situacional, ese que realizamos en las primeras entrevistas y encuentros, que tiene que ver con el registro y la observación que yo hago de lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice, esto de registrar los tonos, el lenguaje corporal, todo este diagnóstico de situación es una construcción compleja que va a incluir también el diagnóstico clínico, ¿sí? Pero que además se va a nutrir de otros tipos de diagnósticos. Por ejemplo, el institucional, como les decía, esto de, bueno, ver las jerarquías que hay en la institución, la estructura, cuáles son sus funciones, horarios, la dinámica, tareas, bueno, todo esto que es el diagnóstico institucional, el vincular en relación a sus relaciones más inmediatas, el diagnóstico médico, el familiar, etcétera, ¿no? Todos estos diagnósticos, ¿sí?, van a darnos una especie de acercamiento general, un pantallazo general de la persona con la que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, el diagnóstico de situación es la sumatoria, de múltiples diagnósticos, ¿sí?, no solamente clínicos o psicopatológicos, como los que mencionamos recién, y que para la elaboración de estos diagnósticos, los profesionales suelen utilizar como técnica la observación aguda, y acá está nuevamente la observación aguda, y la realización de estas entrevistas diagnósticas o anamnesis, es decir, la historia clínica y de vida que tiene la persona para tener un mayor entendimiento y comprensión. A ver, espera un momentito. Sin embargo, la técnica de entrevista diagnóstica y la anamnesis suele partir de dos conceptos, ¿sí? Primero, que el paciente sabe sobre sí mismo, la concepción sujeto de conciencia. Y otro de los conceptos es que el paciente lo puede comunicar, ¿no? Estas dos cosas, estas dos afirmaciones, no siempre resultan efectivas en el terreno de la salud mental. Puede ser que el paciente no tenga conciencia de enfermedad, ¿sí? O puede ser que el paciente no lo pueda comunicar. Entonces, vamos a apelar necesariamente también a la observación aguda. Entonces, algunas metodologías de trabajo van a poner el foco en realizar esta descripción profunda de lo directamente observable. Por ejemplo, la semiología, la fenomenología, los sistemas de descripción y clasificación de patologías como el DSM o el CIE, ¿sí?, que son manuales diagnósticos que los médicos utilizan para esto, para la clasificación de síntomas y signos observables para describir cierta patología. Y acá vamos a ver qué es la semiología. Viene del griego semeion, signo, y logos, estudio. Es decir, que Saussure en Ginebra en 1908 va a hablar de la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. ¿Sí? ¿Y qué sería esto? Esto va a depender de la psicología y su rama más importante, la lingüística. ¿Para qué? Para hacer una ciencia que estudie tanto los síntomas como los signos de las enfermedades. Vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? Esperen un momentito que
etcétera. Bueno. ¿Qué son los síntomas entonces? Los síntomas van a ser las molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad. Son datos o elementos aportados por el paciente a través de su relato. Por ejemplo, nos puede manifestar dolor, náuseas, vértigo, delirios. Ahora, los signos son manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad. Pueden ser diferentes señales o indicadores pasibles de ser objetivados. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser observados o medidos. Por ejemplo, en medicina se observan y se miden los signos vitales de una persona. En salud mental, ¿cuáles serían los signos? Cómo se presenta, su aspecto, su forma de hablar, cómo se conduce, etc. ¿Y qué es un síndrome? Un síndrome es la agrupación de síntomas, lo que nos manifiesta el paciente, y signos, lo observable de eso, que configuran un diagnóstico, pero puede tener diferentes causas. Por ejemplo, que el síntoma sea la tristeza y el signo la falta de higiene, puede ser depresión, ¿sí? El síndrome, depresión. Ahora, el síntoma tristeza y el signo falta de higiene también puede tener otra causa, como puede ser, por ejemplo, el comienzo de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a entender como herramienta primaria va a ser la observación. Dado que no podemos entrar en la mente humana, vamos a depender de la transcripción que haga el paciente de sus propias vivencias. Es decir, vamos a depender de su discurso y del discurso de sus familiares. La metodología va a ser tomar los contenidos, por ejemplo, un discurso o una conducta, y aislar las formas que vamos a llamar síntomas. El objetivo de todo esto va a ser el diagnóstico. Pensemos el diagnóstico como algo presuntivo, ¿sí? En relación a ir trabajando objetivos terapéuticos frente a esto que vamos observando. Lo primero entonces que hacemos cuando estamos frente a una persona es ver y mirar, oír y escuchar, observar y describir, y luego vamos a clasificar, explicar, comprender e interpretar. Yo en lo que más tengo que hacer énfasis para luego poder hacer una clasificación, explicación, comprensión e interpretación adecuada es poder ver y mirar, escuchar y describir de la mejor manera y más fidedigna posible. Y ahí está lo que les digo al principio. Esto lo tengo que ejercitar para que no sean las interpretaciones que estén presentes en mi descripción. La observación de elementos semiológicos, ¿a qué hace referencia? Vamos a tomar como referencias algunas preguntas para empezar a hacer esta observación. ¿Cómo se para? Si se para. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina? Si camina. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es su saludo? ¿Me da la mano? ¿Me da un beso? ¿Me da un abrazo? ¿Es distante? La forma de mirar. Mira de frente, es una mirada esquiva. Fíjense que luego vamos a poder decir, es una mirada esquiva como del desconfiado o de la persona que tiene algún rasgo persecutorio. Tiene una mirada baja como del depresivo o del tímido. Fíjense que esas son interpretaciones que podemos hacer, pero primero tenemos que hacer la observación.
¿Es una mirada de soslayo, de desconfianza, ¿sí? O una mirada desafiante? ¿Cómo es su rostro y su gesto? ¿De abatimiento, de desesperación? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Adecuada al clima, a la época, a su edad? ¿La marcha? ¿Si es rígida? ¿Si son pasos cortos, pasos largos? ¿Cuáles otros elementos pertenecen a la conducta no verbal, a lo que yo puedo observar? No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Esto es importante, ¿no? Creo que ya lo habíamos mencionado en otro momento cuando hablamos, por ejemplo, en la entrevista de admisión, ¿no? Que ahí vamos a hacer un registro de algunas preguntas que vamos a ir haciendo para tener esta información, pero no nos vamos a quedar solo con lo que nos dicen, sino cómo nos dicen eso que nos dicen, ¿no? Esto de poder decir, no, en la familia está todo bien, y que mire para abajo, o no, estoy triste y que sonría, o al contrario, estoy feliz y cara con gesto de tristeza o seriedad, ¿sí? Todo lo que se dice, hay que poder leer también lo que no se dice, es decir, su tono, su gestualidad, no quedarnos solo con el discurso, ¿no? Para ir tomando nota. Bien, a ver, aquí. El acompañante terapéutico, mediante la observación cotidiana y la escucha empática, puede ayudar al paciente a pasar de un nivel puramente vivencial de actos a un nivel verbal, en palabras, es decir, que pueda expresar aquello que siente, que muchas veces no ha sabido cómo expresar o no ha sabido que esa emoción significa ese sentimiento, ¿sí? Poder poner en palabra eso que actúa, eso que siente. Otro elemento que debemos tener en cuenta es la conducta, lo no verbal. Debemos prestar atención a los distintos giros del lenguaje, como fuimos mencionando, el tono de voz, el énfasis, la expresión corporal que acompaña ese discurso, la armonía entre los gestos y lo que el paciente expresa verbalmente. Si hay coherencia o no entre lo que digo y cómo lo digo, y entre lo que hago también. A ver. Como acompañantes terapéuticos nos vamos a centrar en realizar observaciones descriptivas, ¿sí? Voy a escribir y registrar lo que observo. E informar. Vamos a dejar reservado en el terreno de la explicación e interpretación como un trabajo para realizar conjuntamente con el equipo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todo lo que vayamos observando no vamos a hipotetizar, interpretar, sí lo vamos a hacer, pero no lo vamos a poner en acto, es decir, no lo vamos a poner en el acompañamiento. Lo voy a anotar, lo voy a charlar con el equipo, ¿sí? Todas estas interpretaciones que podemos realizar en nuestra labor cotidiana no deben ser transmitidas al paciente, al menos sin haber previamente supervisado y trabajado en equipo esto que yo considero como una hipótesis, o es lo que interpreto, ¿sí? Habrá interpretaciones que luego habrá que trabajar con el paciente, pero primero deben ser llevados al espacio de reuniones de equipo, porque hay que ver de qué manera, si es necesario, si es el momento, ¿sí? Se pueden hablar con nuestro paciente. Bien, la herramienta de la observación aguda nos va a permitir realizar una descripción densa y humanizante del paciente, y no solo psicopatológica. Y de esta manera vamos a colaborar transmitiendo al equipo la materia prima con la cual trabajar, ¿sí? Si bien la objetividad pura es un concepto discutible, la semiología es la herramienta que vamos a utilizar para poder realizar estas observaciones de manera descriptiva.
Ahora vamos nuevamente con este ejercicio, ¿sí? Vamos si ustedes pueden tomar nota de la imagen 1, que es el chico con capucha, la imagen 2, que es la chica en la bañera, y la imagen 3, que es esta mujer, abajo de las dos imágenes que mencioné anteriormente. Entonces, con esos números, 1, 2 y 3, me gustaría que se tomen un tiempo para poder describir lo más parecido a lo observable que ustedes pueden realizar. Que cuando se lo estén contando a otra persona puedan imaginar lo más parecido a la imagen que estamos viendo. Les doy unos minutitos para que vean, vayan tomando nota y vayan pudiendo hacer una descripción de esto que observan. Le doy un minutito más. Bueno, ¿han podido anotar un poquito algunas cosas? ¿Han podido ir describiendo? A ver, ¿quién se anima a contarme de la imagen número 1? ¿Cómo pudo describir de la mejor manera lo observable? A ver, yo me voy a arriesgar. Vamos, Ariadna. Me voy a arriesgar. Puse, es un sujeto masculino de 30 años aproximadamente de edad, vestida con una capucha,
estaba en un lugar afuera, en un lugar abierto, de día, su cara reflejaba asombro, preocupación, miedo, susto. Hasta ahí Bien, llegué. bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien Yo más? puse Sí. que se encuentra una persona de género masculino, quizás aproximadamente unos 30 años, en un parque con árboles de fondo. Tiene ojos claros y por su mirada se lo nota intranquilo, capaz que también asustado. Tiene una campera o buzo quizás color negro, en donde está usando la capucha y sus pelos de oscuro. Bien. ¿Alguien más? Gracias, Ariadna, Juli. ¿Alguien más? Yo observé lo mismo que las compañeras, Ujú. solo que la cara para mí es más como de asombro. Puede ser de miedo también, pero me dio más como asombro. Pero después el resto de la descripción fue igual. Bien. Bueno, en esto tomo esto que dice Valen y ahí está, ¿no? Cuando ponemos asombro, miedo, estamos dando la interpretación de lo que está sintiendo la persona, más allá de que las emociones tienen gestos que se pueden poner de manifiesto, digamos, en la cara, ¿sí? Pero fíjense acá, ya hay interpretación de una emoción. Entonces eso quizás habría que, ¿cómo lo podríamos poner? Con los ojos abiertos, más de lo habitual, con las cejas, bueno, ir describiendo más lo gestual, cada gesto, que Profe, ponerle... sí. Sí, Marcela. Perdón. Sí, sí. No, perdón. Sí, yo había puesto joven con capucha de aproximadamente unos 30 años. Tiene, bueno, la capucha puesta en un lugar abierto de día. Tiene los ojos claros y lo único que puse es que tiene los ojos abiertos, Bueno, muy grandes. ahí está, porque Perdón, pero los no ojos... podía, siempre. No, está Sí, bien, sí, ahí no está. podía. Los ojos abiertos tampoco significan mucho. Cuando ponemos muy, eso también ya lo vamos a ver cuando veamos el informe, el tema de informe. Las connotaciones muy, poco, mucho, eso también lo vamos a obviar, ¿no? Porque también es qué es muy, poco, mucho, para quién. ¿Sí? Cuando hagamos una descripción, las connotaciones esas no van a estar presentes. Los ojos abiertos quizás más de lo habitual. Ahí estamos diciendo que es diferente a lo que habitualmente tiene abiertos los ojos, digamos. Y esto A mí me pasó que... Sí, Gaby. Perdón. A mí me pasó que el mío más sonaba como un informe policial, o sea, ojos abiertos, nariz abierta, sujeto masculino, pelo negro, entonces por eso tampoco uno dice nada, pero da la impresión que si uno le quita, porque es cierto que los sentimientos tienen, o las percepciones, uno es que está o asustado o asombrado, lo que fuera, Claro. pero si lo tiene que describir, serían los rasgos no manuales por ahí, o no gestuales si se quiere, que ojos abiertos, nariz abierta, boca cerrada, o cejas levantadas, todo eso sería lo descriptivo. Claro, a ver, este ejercicio no es que el informe va a ser de esta manera, sino que estamos ejercitando algo que después vamos a necesitar cuando yo les dé un caso clínico para que ustedes hagan y que puedan hacer una descripción del sujeto, por ejemplo, ¿no? En este caso, los estoy quizás presionando para que hagan esta descripción policial, como dice Gaby, que nos corra de la cuestión subjetiva e interpretativa que yo hago frente a una imagen, ¿no? Ahí te doy la palabra, Caro, ¿no? Más allá de que pensémoslo, nosotros no vamos a trabajar con imágenes, vamos a trabajar en función de dinámicas, de movimientos, de cosas que suceden, que vamos a tener que describir eso. Va a ser distinto. Esto es un ejercicio simplemente para que nos vayamos habituando a poder dejar de lado interpretaciones. Otra cosa, por ejemplo, que Juli puso en un parque.
ahí también es una interpretación que yo hago de un espacio abierto en el que se ven árboles, ¿sí? Entonces, no sabemos si es un parque, es el patio de la casa, o está dentro de la clínica que tiene un patio, por ejemplo, ¿no? Son esos pequeños detalles que en realidad es simplemente un ejercicio para que nos vayamos amigando con este hecho que vamos a tener que empezar a realizar. Sí, Caro, decime. Sí, yo puse igual que mis compañeras y aparte puse mirada fija y fuerte. Ujú. Bien. Bueno, también fuerte es muy subjetivo. ¿Qué sería fuerte, no? ¿Para quién? ¿Cómo? Pero bueno, van por el camino. La idea es que lo vayamos pensando. ¿Alguien se anima a contarme de la imagen 2? Ahora que estuvimos hablando, quizás lo pueden ir repensando a eso que pusieron de la imagen 2, o no, si quieren decirme lo que pusieron en esa misma imagen, cómo les Profe, yo salió. puse, bueno, Sí, Marcela. yo había puesto mujer joven en una bañera, con su cabello suelto, mirando hacia un lado de la bañera, y en una parte izquierda de su rostro tiene brillo, no sé, no alcanza a ver bien. Pero bueno, eso fue lo que puse. Bien, bien. ¿Ahí alguien le podría objetar algo? Si cierra los ojos en lo que describe Marcela, ¿se imaginaría algo diferente a esa imagen que estamos viendo? Obviamente que con más detalles, pero ¿hay algo que no sería lo mismo? Yo, por ejemplo, me fui, profe, a la interpretación. Bien. Tristeza, su mirada refleja tristeza, Claro. angustia, Ujú. soledad. Sí, Ujú. fue como más fuerte, es más fuerte que uno, se va a lo Claro. que cree que puede estar sintiendo. Bueno, este ejercicio es eso, ¿no? Que revisemos que eso está muy presente en nosotros sin darnos cuenta. Por eso se acuerdan cómo empezamos la clase, en la parte de semiología. ¿Qué es lo más difícil de describir? Lo obvio. ¿Sí? Porque parece, claro, sí, y no, porque está muy metido en nuestra interpretación. Bueno, como les dije, esto no va a ser un ejemplo de informe, pero sí es un ejemplo de cómo yo voy a observar y describir lo que observo, ¿sí? En mi paciente, porque mi paciente también va a ver cosas que no me va a decir y que yo voy a observar y que quizás tenga que ver con eso, ¿sí? Con mi interpretación, pero que yo en el informe no lo voy a poner. Yo después le voy a dar ejemplos de informes y demás, pero la idea es que ejercitemos esto, que es importante que lo podamos ir haciendo. Claro, profe, yo por ejemplo, al momento de ver como el contexto en el que está esta persona, me imaginé que es un baño, pero después hablando de esto, de cómo interpretamos y demás, digo, bueno, no, puede ser un espacio cerrado y ya está. Tal cual. Sin necesidad de decir que es un baño. Bueno, y está bueno esto que vos decís porque lo vamos a llevar a, por ejemplo, a nuestro acompañamiento. Hay cosas que van a suceder que están fuera del contexto, digamos, ¿no? O que, a ver, el contexto no es el que estamos acostumbrados que sea, y nosotros le vamos a dar una interpretación a eso. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto de mi acompañado para entender toda la situación. Está bueno eso para que lo pensemos desde el acompañamiento, porque quizás esa bañera está en el medio de la cocina y para esa persona es un momento de relax. ¿Sí? Y nosotros en nuestro contexto no lo podemos ver así. Entonces está bueno que haya surgido esto. Y de la tercera imagen, Y lo que pasa es que ahora ya uno le había puesto que estaba como con duda, pero ya lo tiene que sacar, que tiene los brazos cruzados, con una expresión que posiblemente podría ser, no sé.
Claro, bueno Gaby, ahí está, ese es el ejercicio, porque aparte las imágenes que yo les busqué, y particularmente esa, es con esa intención, a ver, es como, ahí hay un gesto muy marcado, entonces uno va a eso, ¿no? A la interpretación que yo le doy a ese gesto. Sí, es difícil poder hacerlo. Como les dije nuevamente, los invito a que empiecen a hacer pequeñas descripciones. Empiecen con objetos, que es más fácil, luego con una imagen, una foto, y luego con alguna situación cortita, por ejemplo, que se asomen y describan, no sé, si observan que la vecina salió a barrer, por ejemplo. Hagan esas pequeñas observaciones. O si tienen hijos, o si viven con sus padres, o si viven con su pareja, alguien que puedan observar en algún momentito, cortito, y vean cómo describen esa situación. ¿Mm? Vamos a ir empezando a hacer ese ejercicio. Como les dije, más adelante vamos a ver los tecnicismos del informe, de qué manera se redacta, bueno, que sí, que no, pero vamos a empezar por esto, que nos vamos a empezar a amigar con estas cuestiones, y vamos a cerrar con lo que son funciones, ¿sí?, que nos van a permitir en la observación entender qué es lo que está conservado y qué es lo que está alterado en nuestro paciente desde lo observable, para luego ir pensando en signos y síntomas y trabajar sobre ellos, más allá del diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo es su atención, su memoria, las sensopercepciones, el pensamiento, el lenguaje, la motricidad, las emociones y la afectividad? Las alteraciones de estas funciones se van a conocer como síntomas. Es lo que nos va a poder relatar, si es que nos puede relatar nuestro paciente, y que nosotros vamos a tener que, mediante lo observable, ver qué signos se presentan para poder hablar de algunas estrategias posibles en función de esto, ¿sí? Cada una de estas funciones las vamos a ver detenidamente y qué es lo necesario, en lo que tenemos que hacer foco para nosotros como acompañantes poder hacer las mejores intervenciones y los mejores registros, ¿sí? Estas funciones pueden encontrarse en estado normal o en estado alterado. Ambos estados deben ser consignados en una descripción semiológica. Si las funciones están alteradas, dicha alteración puede ser de dos tipos. Alteraciones cuantitativas, es decir, que hay mayor cantidad o menor cantidad que lo considerado normal, y las alteraciones cualitativas, que tiene que ver con diferencia en la cualidad. En semiología estas funciones suelen recibir nombres que provienen del griego, a los que se le agrega algunos prefijos para indicar normalidad o alteración de dicha función. Y aquí vamos a ver algunos. Eu, el prefijo eu, significa normal o justo. Por ejemplo, euprosexia quiere decir atención normal. ¿Por qué? Porque prosexia es atención y eu, normal o justo. Por ejemplo, hiper es la alteración de la cantidad en más. Por ejemplo, hiperactividad. Hay una actividad en demasía, aumentada. Esto que estamos empezando a hacer es para que nos vayamos amigando con algunos conceptos que vamos a empezar a tener que entender, conocer para este registro y descripción de
signos y síntomas que vamos a ver en nuestros acompañados. Continuamos con hipo. A contrario de hiper, es la alteración de la cantidad, pero en menos. Hipobulia, escasa voluntad. Bulia es voluntad. A significa alteración de la cantidad, ausencia, es sin. Por ejemplo, amnesia, sin memoria. Mnesia es memoria. Dis, el prefijo dis, al principio de la palabra, nos va a dar cuenta de la alteración de la cualidad. Hay una alteración en el estado de ánimo si decimos disforia. Taqui es la alteración de la velocidad en más. Por ejemplo, taquicardia, la aceleración del corazón. Brady es la alteración de la velocidad, pero en menos. Por ejemplo, bradipsiquia, que es el pensamiento enlentecido. Esto que vimos, como les digo, es la puertita de ingreso para empezar con la semiología en función de lo que nosotros vamos a registrar, de lo observable de nuestro paciente, de sus funciones, alteradas o conservadas. Por eso empezamos con el tema de la importancia de la observación aguda, de la descripción, y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que observar en relación a estas funciones para que vayamos nosotros luego pudiendo hacer una descripción, ¿sí? En la próxima clase vamos a adentrarnos a la parte de semiología psiquiátrica, ¿sí? Entendiendo esto que fuimos hablando ahora, ¿no? Estas funciones, cómo las vamos a registrar y qué importante que es que podamos hacer la descripción adecuada de acuerdo a la observación para luego poder pensar intervenciones de acuerdo a lo que vamos observando, ¿sí? Este es el primer pasito. Lo que sigue es más complejo, pero la idea es esta, que vayamos entendiendo de qué se trata, para qué es necesario, y luego amigarnos con la terminología que ya va a ser específica de la cuestión psiquiátrica, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Pudieron seguirme? ¿Han podido ir leyendo el material que vimos en las otras clases para que no se acumule tanto con este? Que ya vamos a ir avanzando con esto de salud mental específico en relación a psiquiatría y diversidad funcional. ¿Vamos avanzando bien? Yo por lo pronto pasó, creo que como dijo Ariadna, creo que fue, pasó lo mismo. La clase pasada era como mucho, y ahora es como que con los ejemplos, con esto, ahí como más tranquilo, me pasó lo mismo. Puesto que uno va leyendo y trata de mantener ese ritmo. Pero sí me pasó lo mismo que ella, a diferencia de esta clase, fue como más tranquilo. Y los ejemplos, porque hay palabras que por ahí uno no las conoce a todas, o las lee y dice, bueno, pero con los ejemplos sí quedaron como más claras, más asentadas. Eso sí pasó como ella, y sí estuvo más buena esta clase que la otra, pero bueno. Perfecto. Gaby, y como le dije a Ariadna, si yo voy muy rápido en la clase, ustedes díganme en el momento, y si no llegara a quedar claro, igualmente, la próxima clase que retomamos, siempre hacemos un breve repaso, porque si no nos atrasaríamos mucho, de las cuestiones que quedaron por ahí con dudas, las hablemos, ¿no? Yo trato de hacer un pantallazo general porque sé que, a ver, la clase pasada aparte fueron conceptos como muy específicos del acompañamiento terapéutico, entonces hay terminología que todavía los tenemos que amigar, bueno, empezar a incorporarlas y demás, entonces lleva un tiempito. Pero bueno, esto de que en 15 días nos volvemos a ver, tienen el tiempo para leer el material, para ver y rever la clase, si tienen tiempo, obviamente, y después con la clase siguiente, vengan con las dudas, las podemos charlar, ¿no? Mi idea es que quede todo claro
a medida que vayamos avanzando, porque como van viendo, cada vez vamos complejizando un poco más y a la vez vamos tomando los conceptos que ya hemos ido trabajando. Así que bueno, mi idea es que todos vayamos en este ritmo, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Recuerden que la guía queda para el 20 de mayo, si no me equivoco, de entrega final, la pueden entregar antes, pero en el mientras vayan leyendo, como siempre les digo, no porque sea el 20 la entrega, véanla el 19 porque muchas veces no les alcanza el tiempo. Entonces, preferible verla y después, bueno, ustedes decidirán cómo se organizan. Entonces, hasta acá, bien, más allá de que la clase pasada fue por ahí como muy rápida, muchos conceptos, venimos ahora bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, re bien. Bueno, Sí. Gracias, Vale. Bueno, entonces hoy vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Porque lo que sigue requiere mucho tiempo y que vayamos lento y que ustedes vayan pudiendo conversar y pensar lo que vamos viendo. Yo hoy, si bien falta para la cuestión de lo que son las prácticas supervisadas, les voy a mandar por WhatsApp como para ir empezando a delimitar quiénes harían prácticas y quiénes no, ¿sí? Para ir viendo la cuestión de instituciones, si las van a hacer con las instituciones que nosotros le vamos a brindar, que son en Córdoba Capital, o si ustedes tienen lugares de donde son, o en otros lugares, a lo mejor son de Córdoba Capital, pero vieron otro, para que me comuniquen y vayamos viendo y tengamos el tiempo suficiente para ir organizando convenios, acuerdos y la cuestión del seguro, que es importante para hacer las prácticas, ¿sí? Así que ahora cuando corte, como siempre les digo, entre hoy y el lunes voy a estar subiendo todo, clase, material y demás. Hoy también les voy a pasar por el grupo de WhatsApp, para que lo tengan todos, esta serie de preguntitas para que me las envíen, ¿sí? De manera particular a mi WhatsApp. ¿Sí? Ustedes total tienen ahí en el grupo mi WhatsApp y me lo mandan de manera privada. Tienen tiempo para pensarlo, no lo tienen que contestar ya, pero sí para que yo vaya tomando nota y nos vayamos organizando. Bueno, sin nada más para decir, dejamos aquí. Espero que anden muy bien, que tengan hermoso fin de semana, buena semanita hasta que nos volvamos a ver. Vayan con la lectura, sigan ahí, vayan viendo, cualquier duda ya saben, me consultan por WhatsApp o por mail, o en el grupo, siempre en los horarios acordados, ¿no? Así también pueden intercambiar con compañeros si es necesario. Así que los dejo, que anden muy bien, que tengan buen fin de semana y nos vemos en 15 días, ¿sí? Adiós a todos. Bueno, gracias, Gracias, igualmente. profe. Gracias. Adiós. Chao.